Saluden, ¿quién anda por allá? Saludos, saludos, soy Grisi Nava y me da mucho gusto saludarte. Estoy muy cerca, pero ¿cómo me escuchan? Esperemos que la red esté bien, no me encuentro en el lugar de siempre, entonces estoy tratando de hacer el esfuerzo de que esta red conecte bien. Saludos a Cancún, aquí está Nancy, un saludo desde Colombia, aquí dice súper bien. Bueno, ustedes son mi monitor. Saludos a Cali, Colombia, muy bien, me da mucho gusto. Excelente señal, pues estoy en mi nuevo departamento. Así que llegué apenas el día viernes aquí, estoy mudándome. Ya les contaré en un próximo videíto por qué el cambio. Yo sé que muchos de ustedes ya sabían que estaba viviendo en un lugar y que me han preguntado, de hecho en las redes sociales, me han preguntado, ¿pero por qué te cambias de nuevo? ¿No que te acabas de mudar? Sí, yo adquirí un nuevo lugar en julio del año pasado. Sin embargo, necesitaba aterrizar ahí, hacer circuitos, tomarlo de base. Pasaron muchas cosas que me hicieron replantearme volver a mudarme. Entonces aquí estoy en mi nuevo lugar, muy feliz, muy feliz, muy feliz. Estoy, de hecho, en el mismo conjunto en donde vivía. Solo me moví 5 minutos de un edificio a otro, es todo. No crean que fue mucho, o sea, fue muy poquito. Es en la misma colonia, solo me mudé de edificio. Que no es, de hecho, el tema de hoy, pero a ver si lo platicamos. Si lo platicamos, muchas gracias, dicen felicidades, se ve bonito, muchas gracias. Yo estoy muy contenta, pero ha sido, pues ustedes saben, hacer una mudanza, mueve muchas cosas, aunque no quiera uno, ¿no? Bueno, voy a hablar de este tema y lo voy a relacionar con algo que te tengo que decir del curso de milagros, ¿sí? También, así que quédate, compártelo, llámale a alguien, porque hoy te voy a hacer referencia también al curso de milagros. Ustedes díganme, ¿les cuento de una vez lo del departamento o lo dejamos para un próximo video y arrancamos con el tema? ¿Qué prefieren? Dice, se ve muy lindo, saludos a Costa Rica. Las dos, dice. Dice las dos, de una vez, tema muy bonito, cuéntanos. Sí, les voy a decir, porque justo el curso de milagros, voy a tratar de enlazarlo si puedo. El curso de milagros es un libro autodidacta, un libro que pues muchos de ustedes conocen, muchos de ustedes ya lo hacen, y bueno, es un libro que yo he seguido. Ahora ya no hago los ejercicios, ya nada más lo tomo como un libro de consulta. Yo hice los ejercicios como por 3 años, casi 4 años, 3 años, no más, yo creo. Hice los ejercicios durante muchos años y yo empecé a hacer el curso de milagros en el 2012 o 2011, más o menos por ahí yo empecé a hacer el curso de milagros. Y sí les puedo decir que noté un gran cambio en mi vida misma, ¿sí? Entonces, hoy te traigo una reflexión debido a que ya dentro de poco tenemos el seminario de... ¿Dicen que no me escuchan? ¿Se escucha muy bajito? Ustedes díganme. Viene el seminario de economía, ¿no? Sanando, dice, sí se escucha bien, sí se escucha bien. Un poquito bajo quizá, ¿verdad? Puedo hacer algo.
le tengo aquí al micrófono. Pues dicen que sí se escucha bien, otros bajitos, súbale. Pero a ver, ya le moví algo. Entonces, fíjense, el curso de milagros, ¿no? El curso de milagros es un curso en el que yo precisamente lo hice como para entrenar mi mente, ¿no? Como lo dice el curso de milagros. Y eso cambió mucho, mucho mi forma de ver el mundo. Ajá. Ahora, es un entrenamiento muy fuerte, muy disciplinado, pero ahora justamente ya lo uso como consulta. Y te voy a empezar a decir esta frase. Voy a subirle un poquito al micrófono. Es que tenía que cerrar la ventana para ajustarle algo ahí. No, ya estamos de vuelta. Espero que me escuchen mejor. Ok, entonces, dice el curso de milagros. Ajá, dice el curso de milagros. La idea, escucha estas frases, esto viene en el libro, ¿sí? Dice, la idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Esta frase del curso de milagros me pegó mucho justamente porque cuando estuve aquí en el departamento nuevo y que estoy preparándome para el seminario que viene de economía, para poder brindar un curso, siempre, para brindar un curso, siempre me preparo, ¿sí? Me preparo con toda mi experiencia de vida. Ajá. Este se encuentra, no tengo la página, pero sí tengo, que es el capítulo 1, en el versículo 6, del 5 al 9. Bueno, se los puedo poner en Instagram. Ajá. Pero dice esta frase, ¿no? Les decía, yo estaba aquí el fin de semana acomodando mis libros y entre ellos estaba el curso de milagros. Y dije, ay, el curso de milagros, lo voy a tener a la mano. Y dije, y seguramente me llegó verlo con esa atención para poder leer esta frase. Entonces lo empecé a hojear de nuevo sobre la misma temática y apareció justamente esto. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Las necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas a ti misma o a ti mismo. Es una lección muy profunda, es un párrafo que a mí me impactó por todo lo que estaba sucediendo. Dice, actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. ¿Qué tal? Las necesidades surgen debido a únicamente a que tú te privas a ti mismo. Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Careces de aquello que niegas. Oigan esto que dice el curso. Careces de aquello que niegas. No porque haya carencia en ello, o de ello realmente, dice, sino porque se lo has negado a otro. Y por lo tanto, no eres consciente de ello en ti. Lo repito esto. Careces de aquello que niegas, no porque haya carencia de ello. Por ejemplo, puedes decir, carezco de salud, de dinero, de amor, de afecto, de, no sé, de tiempo. Dice, no porque no haya dinero, amor, salud, tiempo, recursos, no porque haya carencia de eso, sino porque se lo has negado a otro.
y por lo tanto no eres consciente de ello en ti. ¿Qué nos quiere decir el curso de milagros de la abundancia? Pero ahora visto desde un análisis de la carencia. Hemos escuchado mucho sobre la abundancia y quizá eso también nos hace limitarnos, porque nada más veo un lado. ¿Qué tal ahora que el curso de milagros nos lo hace ver desde la carencia? Y dice esto que es brutal, brutal. Carencia es que crees que estarías mejor en un estado en el que no te encuentras. Carencia es creer que puedo estar mejor. O sea, como si le dijéramos a la vida, te equivocaste en lo que tú creas. Si crees en Dios, es como si le dijeras, Diosito, oh my God, vaya que algo te salió mal. Vaya que te equivocaste, erraste, ¿qué te pasó? O es como si le dijeras a la vida, óyeme vida. Dice Marilyn, no entiendo, por eso ahora lo estoy explicando. Es como si le dijeras a la vida que precisamente se equivocó en darte tu plan de vida. Oigan, ángeles, ¿no creen que intercambiaron por ahí las hojas y algo no vieron? Porque miren que carezco de... Aquí escríbeme en el chat. Sé completamente honesta o honesta contigo. Como dicen, está cañón, dice aquí Jenny. ¿De qué careces? ¿De qué crees que careces? Y todos sabemos honestos. Aquí dicen, carezco de afecto de mi hermana. De tiempo. Carezco de dinero. Y tengo todo, dice Isme. De paciencia, muy bien. Yo también. De valentía, bien. De apoyo, de amor de pareja, sí. De amigos, de voluntad, de confianza. Oigan, de tanto hablar fuerte ya como que... ¿qué dice? De confianza, de paciencia, de una buena relación, de amor propio. ¡Qué bien! De atención. De ser sincera conmigo. De ser creativa para poder generar ingresos. Muy bien. De determinación. De diversión, claro que sí. De alegría, de gozo. Si crees que no recibes la guía de tus ángeles, creo que carezco de guía. De autoestima, de libertad. Muy bien. De arriesgue ante la vida. De fuerza de voluntad, Adri. Muy bien. De toma de decisiones. De respeto, muy bien, muy bien. De fe, de ganas de vivir. De veras, Adri, Hanna. Pues esto es para ustedes. De merecimiento. Ok, perfecto. Vamos bien entonces. Yo también, el curso de milagros dice, tú enseñas lo que más necesitas aprender. Y es lo mismo que les digo a los terapeutas que estudian para ser terapeutas conmigo. Les digo, definitivamente un error de programa es pensar que tú tienes que estar sanada para poder ayudar a sanar a otro. Porque eso es ir en contra de cómo funciona la vida misma. De tiempo. Sino que nosotros damos lo que más necesitamos recibir. Nosotros enseñamos lo que más necesitamos aprender. Nosotros brindamos aquello que más requiere nuestro plan. Entonces, volvemos al curso de milagros y nuestro tema de carencia, ¿no? que estamos hablando.
ahora se va a empezar a entender mejor. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Solo es una idea, es lo que nos está diciendo el curso, solo es una idea. No es real la carencia, es una idea porque tus necesidades surgen debido a que únicamente tú te privas a ti mismo. Algo estamos haciendo que nos privamos del amor, del dinero, de la paciencia, del tiempo, de las decisiones, de la fuerza de voluntad, de la autoestima. ¿Y qué tal? Te propongo esto. ¿Qué tal si nos preguntamos, ¿qué es aquello que me hace privarme de esto que tanto quiero? ¿Qué realmente me hace privarme de esto que realmente quiero? Porque dice, actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. No estamos conectados con una realidad que es abundante, sino con una realidad que tengo aquí. Y que yo le digo a la realidad que mi realidad necesita, ¿qué? Necesita tiempo. Pero entonces, esa necesidad es como una paradoja. Esa necesidad hace a la vez que yo misma me prive de eso. Y si me privo de eso, escucha esto, es como muy lógico. El curso de milagros tiene mucha lógica. Si yo me privo de eso al lanzar mi idea de necesidad, entonces no puedo dárselo a alguien porque ya me creí que carezco de eso. Ejemplo, no le puedo dar amor a otra persona porque a mí me falta amor. No le puedo dar dinero a la realidad, a la vida, a las personas allá afuera porque yo no tengo dinero. No le puedo brindar el tiempo a los demás porque yo no tengo dinero, no me alcanza. ¿Cómo se lo voy a dar a otro si no me alcanza? Yo no le puedo dar seguridad a alguien más porque no la tengo, porque empezó por una idea de que yo no tenía. Y luego dice, muy buena tu pregunta, Luz, ¿cómo le doy salud a otra persona? Perdón, ejemplo. Alguien te habla por teléfono, tu mamá te habla por teléfono y te dice, hijita, ¿qué crees? Que me acaba de dar una migraña terrible. En ese momento tienes dos decisiones que tomar. La primera decisión es en brindarle salud o reforzarle su enfermedad. ¿Sí están ahí? Porque ya no leo el chat. Dos decisiones. O le refuerzo su enfermedad o le brindo salud. Y la salud, qué bueno, gracias. Y la salud está acá en la psique. Le puedes, a lo mejor, ya con los recursos que sabes, puedes darle unas palabras que la saquen de su estado de victimez, por ejemplo. O puedes hacer la pregunta, ¿qué se requiere de mí aquí para brindar salud? Y por el simple hecho de que haces una conexión, lo que sale a través de ti ayuda. Ajá. Gracias, que me dices, sí, muy atentos. Ok, muy atenta pensando. ¿Cómo le puedo brindar tiempo a otra persona? Pues, ¿qué tal cuando alguien te busca y ya de entrada dices, no puedo porque no me alcanza el tiempo para irnos a tomar un café, para tener una llamada telefónica,
para irme de vacaciones. No tengo tiempo, mucho trabajo. Esa soy yo también, ¿eh? Así que todo esto yo estoy aprendiendo mucho junto con ustedes, porque por algo me lo trajeron el día sábado que estuve acomodando cosas aquí. Sí tengo tiempo. Nos vemos tal día. Claro que sí. Claro que sí tengo tiempo. Te lo demuestras, brindándolo. Entonces, nuevamente dice, careces de aquello que niegas, no porque haya carencia de ello, sino porque se lo has negado al otro. Y por lo tanto, no eres consciente de que eso ya es en ti, que eres un creador, que somos creadores de esta realidad también. Que estamos dejando, como siempre digo, de ser criaturas para reconocernos creadores. Estás hecho a imagen y semejanza de tu creador. Ajá. Ay, qué bonito, tu padre te está escuchando. ¿Mi papá anda por aquí? Sí, mi papá siempre se conecta y me escribe después de mis lives. Muchas gracias, papá. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. No logro ver luego todos los mensajes. Sí. Entonces, eso, ¿no? Lo voy a ligar rápidamente con mi situación, si te sirve. Por supuesto, entramos en carencia en muchas situaciones de nuestra vida, ¿verdad? Casi a diario, en realidad. ¿A poco no? Yo hoy me levanté y dije, wow, mi agenda está muy saturada desde las 8 de la mañana, ¿no? Entonces me levanté porque, pues imagínense, mudarte todo el fin de semana y hoy lunes tener que iniciar al 100 a las 8 de la mañana. Entonces, ahora sí sonó mi despertador a las 6:30 de la mañana y ahora sí dije, ¡ay, cómo me gustaría quedarme en cama! ¿No? No sé si notan mi cara de cansancio. ¿Cómo me gustaría quedarme en cama? Me dije. Pero ahí es donde entran nuestros pensamientos de carencia. Ajá. Que es, no, tengo que hacer muchas cosas hoy. No me alcanza el tiempo. No me alcanza el tiempo. Carencia. Cuando me conecto, todos nos conectamos, yo creo que a diario. ¡Ay! Está lloviendo. Ahora no voy a poder hacer carencia. O sea, tenemos un hábito de conectarnos a la carencia todo el tiempo. ¿Y qué nos dice el curso de milagros? Es una idea que crees que necesitas otro lugar en el que te encuentras, que en donde estás te encuentras en un lugar equivocado o en un estado equivocado emocional. Entonces, eso hace que nos privemos a nosotros mismos de entregar eso a otros, ¿sí? Entonces, yo en el otro apartamento en donde estaba, lo que me pasó es que de entrada, ese acuerdo había iniciado por una idea, otra vez como dice el curso de milagros, y agradezco tanto que me estén ayudando a verlo de esta forma, el cambio, porque si no lo logro ver, lo vuelvo a repetir, ¿saben? Si no vemos en el desafío, el propósito, el aprendizaje, se nos sigue repitiendo hasta el infinito. Entonces, en aquel departamento, yo lo había comprado en preventa, no lo había visto con mis ojos el departamento, sino cuando apenas estaban construyendo el edificio, pues lo compré, pero además lo compré invitando a mi pareja a que invirtiera ahí, porque los intereses que te daban eran mucho mayores que los bancarios. Entonces, de aquí a que terminaba en el departamento, pues él invertía su dinero, ganaba réditos y yo me capitalizaba para poder completar también, ¿no? Entonces, 50-50. Y para los dos fue un negocio. Pero ¿saben qué? Que mi idea aquí en la mente pasaba por mi mente decir,
probablemente vamos a vivir juntos, probablemente vamos a compartir este espacio juntos. Y entonces esas eran mis ideas. ¿Qué es lo que dice el curso de milagros? ¿Crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente? Y así creía yo, que ese estado iba a ser diferente para mí a nivel de pareja también. Y por supuesto que no fue así, ¿no? Ok, llegó el momento en el que me entregaron el departamento, yo le pagué su parte, me quedé con el departamento, lo escrituré a mi nombre y ¡oh, sorpresa! Empezaron a llegar muchísimos mensajes de que no estaba arraigada ahí, ¿no? Empezaron a surgir vicios ocultos, muchísimos, como una zona nueva además. Yo inicié una zona nueva. Ni siquiera es que hubiera al lado un edificio, estaba en la nada. Y entonces, por lo tanto, imagínense, 3 meses en que instalaran la línea de internet, no servían algunos servicios de la zona, reportaba yo algunas incidencias en el departamento y es a la fecha de hoy, que todavía lo tengo, es a la fecha de hoy que no han arreglado esos temas, imagínense. Esta empresa constructora es española o vendedora es española. Y bueno, para venderte me pintaron la luna y las estrellas. Nos pintaron a todos un escenario, pero ustedes, que hasta vergüenza me da contarlos, pero un escenario que iba a ser espectacular. Y resulta que se les agotó el presupuesto a esta empresa y que cuando nos reunimos con el dueño de esta empresa, la empresa dijo, no les prometimos nada de eso, ¿no? Pero ¿saben que esto se relaciona con mi vida personal? Porque también le creí a mi pareja muchas cosas que no debí de haberle creído en años. Y lo mismo me pasó con la empresa esta, constructora de ese lugar. Lo mismito me pasó. Haz de cuenta que no me puse a reflexionar lo que dice el curso de milagros hoy con nosotros. No me puse a reflexionar en dónde estaba antes de dar ese paso, sino mi idea es, yo voy a estar mucho mejor cuando me mude a ese lugar. Yo voy a estar mejor con mi pareja cuando esté en ese nuevo lugar. ¿Y qué me dijo la realidad? Pues no es así. Te pones a atender los problemas porque no son así. Si no, seguirás atrayendo lo mismo. Y entonces ya tomé cartas en el asunto en base a decir, ¿qué se requiere de mí? ¿Qué necesito hacer aquí? ¿Qué requiero ver y qué requiero hacer? Y una de las cosas que no me había permitido hacer es escucharme a mí que realmente quería, porque ese departamento no lo escogí yo sola, yo quería otro. ¿Y sabes cuál era el que yo quería? Este donde me encuentro aquí, este lugar es el que yo quería, pero no lo compré porque no me alcanzaba y porque mi pareja intervino en el otro. Ajá. Entonces, no me escuché a mí. La carencia no existe en realidad, como dice el curso de milagros. Pero cuando yo creo que me falta algo y que no puedo brindarlo, ahí entro en la carencia. Entonces, ¿qué me sucedió? Preferí comprar ilusiones con tal de que el ego estuviera tranquilo. Le compré ilusiones a muchas personas. Y ojalá que esto te sirva también a ti. 777 espectadores. Ahí está la conciencia, ¿no? ¿Y qué necesitaba hacer? Cuando ya quise hacer un alto en todo lo que me estaba pasando, lo primero
que empecé a recibir de mensajes y que me lo confirmaba todo alrededor era: escúchate. Escúchate. ¿Qué quieres tú? Y ahí es donde me dije, no quería esto así, porque no funcionó. O sea, llegué al departamento y por supuesto que mi pareja me dijo, esas son tus ideas, no son mis planes. Paz, me caí, ¿no? Y luego la misma empresa, no, yo no te prometí nada de eso. Y empecé a toparme con realidades ahí donde estoy que me hacían ver que había puesto mis expectativas en algo que no era real en mí. Ajá. Entonces decidí hacer un alto muy importante y dejar de aceptar lo que ya no quería aceptar. Me escuché y dije, ¿qué realmente quieres? Definitivamente no quiero esto, no quiero esta empresa fraudulenta, porque además los investigué y tienen una de quejas, pero el no querer ver, ¿no? El no querer ver. ¿Por qué? Porque la idea de carencia te hace creer que vas a estar mejor en el futuro, que vas a estar mejor, como dice aquí, en un estado que de alguna manera fuese diferente en el que te encuentras. Y ¿saben qué? Yo me encontraba en un lugar en donde no recibía lo que quería, ¿sí? Y lo aceptaba y me aguantaba. Entonces, decidí de dejar de aguantarme. ¿Y qué hice? Me voy a mudar. Y tengo demandada a esa empresa. Porque para mí es un límite que tengo que ponerme. Un límite para mí. Porque fueron muchos años de aguantar cosas que no quería aguantar. Entonces, algo para mí muy importante es ponerle una demanda a esa empresa. Y entonces la tengo demandada. Y por otro lado, decir, no necesito quedarme aquí. Yo quería vivir allá, aquí donde estoy. Y me vine para acá. ¿Por qué no? ¿Y saben qué? Estoy muy feliz porque este departamento, este edificio tiene 2 años que lo habitan. Pero este departamento, específicamente, ¿saben qué número es? 701. Este departamento estuvo guardado, nuevecito, sin que nadie supiera. Estuvo nuevo, guardado, no puesto a la venta por el inversionista. Estuvo ahí. Y cuando yo vine al edificio a ver qué departamentos había, estaba este. Y acababa de salir a la venta apenas hacía una semana. Y en esa semana yo lo adquirí. Entonces la chica me dijo, es que Grisi, parece que este departamento te estaba esperando a ti. Esa frase podrá ser muy romántica, pero a mí me hizo mucho sentido, porque dije, wow, hace 3 años yo quería vivir aquí y no me escuché, ¿sí? Y entonces empecé a hacer esos cambios fuertes en mi vida, terminé esa relación porque ya no quiero aguantar más eso, yo ya no quiero, no sé si tú estás bien o estás mal, eres como eres y así te atraje, pero ya no quiero eso, ¿sí? Yo ya quiero vivir con alguien en mi espacio porque eso es lo que yo quiero, simplemente así, y si tú no quieres, te respeto, adiós, no es lo que yo quiero, me escucho. Eso es conectarme con mi abundancia. Porque si no, no se hubiera dado este lugar. Porque mi mente hubiera dicho, ¿cómo crees? Espera que se venda para que puedas pagar. ¿Cómo crees que vas a tener? ¿No? Un montón de cosas que nos pasan en nuestras ideas. Entonces, ahí es como ligo esto. Pisé este lugar, ya me cambié el día viernes. Y el sábado, acomodando el libro de un curso de milagros, saqué estas frases de ahí
y dije, wow, sí quiero seguir aprendiendo porque sé que también vienen desafíos aquí donde estoy. Sé que vienen desafíos en mi próxima relación de pareja. Sé que vienen cosas, pero no quiero seguir repitiendo lo mismo. Quiero ver qué propósito tiene que me haya atraído en esos aspectos específicos de mi vida, que me haya atraído esos desafíos que me hacían sufrir, por supuesto. Y que decía, bueno, no es lo que quiero, pero está bien, lo acepto. Bueno, no es lo que quiero, pero ok, si tú no quieres, está bien. Bueno, no es lo que quiero, pero ahí arréglame el piso cuando quieras. Bueno, no pasa nada, te espero 5 años a que hagas una casa club. Pero no es lo que compré, ¿sabes? No es lo que yo quería. No es lo que ni le compré a esa persona, ni lo que le compré a esa empresa. Solo que lo acepté. Pero ya no, estoy lista para cambiar eso, porque puedo cambiarlo. Porque puedo. Porque nada me limita a cambiarlo más que mi huella de abandono, que es la que estoy sanando y la que justamente me están enseñando tanto, como es siempre que voy a dar un curso o cualquier cosa nueva que voy a dar. Siempre me preparan con mi vida misma. Y entonces aprendo tanto que cuando estoy lista para brindar el curso, ya te puedo dar el aprendizaje. Así que ya estoy de manera impresionante sanando mis huellas de abandono para el retiro en Tepoztlán, México, presencial, el retiro y justamente del abandono a la abundancia. Del abandono a la abundancia. Un recorrido hermoso que vamos a hacer de manera muy vivencial juntos. Y escríbenme quiénes de ustedes ya están registrados, porque ya hay muchas personitas que ya están registradas en el retiro. Ese es en julio, del 7 al 10 de julio. Así que nos vamos a Tepoztlán. Ay, vamos a sanar tema papá, tema mamá, de manera vivencial. Les tengo sorpresas, por supuesto. Y bueno, los espero en el seminario de economía, que ya es este próximo mes de junio. Y 3 días de Sanando en Conciencia mi Economía. Hay muchos tips que tengo que compartirte, por supuesto. Pero una de las partes más importantes es, claro, mira, aquí está. Ya está Leida, Elba. Muy bien. Gracielita Rivas, vas a estar en el retiro. Ana Celaya también, y vienes a México, muy bien. Elba Lacheve, muy bien. Noemí también. Sí, ya sé que hay muchas personitas registradas. Todavía hay lugares, claro. Los límites no me los pongo yo. Ya aprendí eso. Eso se los enseño en el seminario de economía. Los límites no me los pongo yo. Ya no. Le dejo por lo menos en donde soy más abundante, que es en esto que yo hago, en mi actividad, por decirlo así, laboral. Soy muy abundante. Pero claro, no puedes ser abundante si no sigues trabajando en el resto de las áreas de tu vida. Y es lo que estoy trabajando. Soy una persona muy comprometida conmigo misma. Y me puede llevar un tiempo, pero en algún momento concluyo eso. Y espero que tú también. Oigan, esta semanita les voy a enviar un correo electrónico con unas respuestas a unas preguntas que me han hecho en redes sociales. Esta semana les va a llegar un correo. Si todavía no estás suscrito a mi correo, entra a mi página grisinava.com y ahí está para que dejes tus datos y te llegue este correo. Además, si te inscribes, te llega un regalito de los arcángeles, para que te den un recordatorio. Así que, bueno, pues te mando un correíto esta semana para responder unas duditas. Te veo en el seminario de economía. Oigan, ¿qué creen? Que no tengo mi oráculo.
pero hagamos una tarea. Vamos a canalizar unas preguntitas y les voy a dejar una cartita por Instagram, la de este live. No, sí va a haber cartita. Solo que no tengo a la mano mi oráculo, pero se las vamos a subir. Vamos a ver qué cartita nos sale hoy y se las voy a subir a mi Instagram. ¿Sí? Del cel, es que estoy transmitiendo justamente desde el cel. Y si abro la app, me voy a desconectar de ustedes. A ver, querida Char, que ya te vi que me escribiste, sácame una cartita. A ver, equipo, sáquenme una cartita y díganme cuál salió. Al fin que me la sé de memoria. Nada más necesito que me digan cuál salió. Y mientras contesto, no se vayan, sí va a haber un mensaje de cierre. Déjenme preguntar aquí. Sí, la subo a YouTube y todo, sí, muy bien. Dice, ¿qué se requiere de mí para ser más abundante y plena? Ya vimos muchas cosas ahorita. Ajá. Pero, gracias Uriel que me dices felicidades. ¿Qué necesito para ser abundante y plena? Necesito dar. Necesito brindarle a otros lo que más cree mi mente que me hace falta. ¿Sí? Si crees que te falta dinero, ¿de qué manera le puedes brindar a otros ese dinero? Ya me mandó aquí el equipo, salió, celebra una nueva etapa. ¡Wow! ¿Es en serio? ¡Qué bonito! Celebra una nueva etapa. Les vamos a subir esa cartita al Instagram. Ajá. ¿Qué nos dice esa cartita? Primero es, atrévete a dar el paso. Como le dijeron a la personita hermosa que tuve en sesión en la mañana. Le dijeron, ya estás lista para confiar en ti. Deja de postergar aquellos planes que ya habías hecho hace tiempo. Es momento ahora de concretar. Y entonces, celebra una nueva etapa. Vas a dar el paso y ellos te dicen, celebraremos contigo esta nueva etapa en la que estás. Porque todo aquel que quiera hacer un cambio y escuchar realmente, escuchar realmente lo que dice tu interior y lo que quieres realmente, eso te hace abundante. Una vez que entras en coherencia con lo que quieres, todo se dispone alrededor tuyo para llevarte ahí. Como a mí, este era donde yo quería vivir hace 3 años. ¿Y qué me dije a mí misma? No me alcanza. Oye, ¿tú qué quieres? Yo quiero X cosa. Pero ni voy a vivir contigo, eso no me lo dijeron. Ok, lo que tú quieras. Ya no, escúchate. No es lo que quiera tu mamá. No es lo que quiera tu marido, tu esposa, tus hijos. Es lo que quieras tú. Escúchate y celebra esa nueva etapa en tu vida. Una nueva etapa para ti abundante, donde te conoces, te descubres, eres capaz de entregarte en donde te pongan tus guías. Si te quieren poner en la jardinería, pues venga, ahí voy a estar. Si te quieren poner leyéndole cuentos a alguien, ahí, nada, ahí. Es que no es algo que tenga que ser en el futuro. Es donde estoy puedo ser abundante. Muy bien, muy bien. Ok, pues yo muy feliz, muy feliz de estar aquí, acoplándome en este lugar tan maravilloso, tan lindo. Muchos cambios en el mes de mayo, como tenía que ser, como los eclipses también. Los eclipses que están pasando eran, haz una nueva creación. Entonces, chicos, no se me duerman en sus laureles. Ya deberías de empezar a crear. Crea cosas nuevas. Crea lo que vaya en resonancia contigo y cierra los ciclos que solo te mantienen en la carencia. Cierra, aléjate
de cada una de las circunstancias y personas que no quieren que cambies. Aléjate, porque tú vienes a crear. Que no te detengan esos grilletes. Suelta las migajas de amor para recibir el pan completo. Los quiero mucho. Gracias por escuchar estas palabras. Te veo en mi Instagram y si quieres, pues puedes suscribirte también. Te lo agradezco mucho. También suscríbete en mi lista en mi página grisinada.com para que te llegue esa información que te voy a enviar esta semanita. Te veo en el seminario de economía. Ya, deja de limitarte que no tienes dinero para crecer. Claro que lo tienes y te lo vas a demostrar como me lo demostré yo infinidad de veces antes. Bueno, muy bien. Sí tienes mucho potencial, solo llévalo a la acción. Gracias, Olguita, yo también te amo. Un abrazo, excelente semanita.